dos ideas que ganaban notoriedad y serían el eje central del socialismo. Por un lado, la radicalización del igualitarismo. Durante toda la Ilustración, e incluso durante la Edad Media y Antigua, se ha teorizado que las personas poseemos una igualdad ante la ley o igualdad de ciertos derechos fundamentales. Sin embargo, en Francia, varios intelectuales revolucionarios proclamaron nuevas interpretaciones sobre la igualdad. Desde tiempo inmemorial se nos repite de manera hipócrita que los hombres son iguales, y desde tiempo inmemorial la más degradante y monstruosa desigualdad pesa insolentemente sobre el género humano. ¿Qué necesitamos además de la igualdad de derechos? No más propiedad individual de las tierras. La tierra no es de nadie. Reclamamos, queremos, el goce comunal de los frutos de la tierra. Esos frutos son de todos. Que desaparezcan de una vez las escandalosas distinciones entre ricos y pobres, grandes y pequeños, amos y lacayos, gobernantes y gobernados. Que no haya entre las personas más diferencia que las de la edad y el sexo. Como podemos ver, entre los numerosos revolucionarios radicales ya existía un grupo que defendía una idea de igualdad material, que proponía suprimir la propiedad privada y aplicar políticas de redistribución como Babeuf había explicado por primera vez en su discurso preliminar al castrato perpetuo en 1789. Cuando estos autores escribían, todavía no existía la palabra socialismo, comunismo o anarquismo, pero todos podremos notar las similitudes. La otra idea clave fue la creencia de que la razón y la ciencia podrían llevarnos hacia una sociedad perfecta, mientras la religión y la tradición eran los elementos que impedían este progreso y debían ser eliminados. Con estas dos ideas en mente, podríamos intuir que debemos luchar por una igualdad de carácter material, que una sociedad utópica es científicamente alcanzable y que ésta es de carácter anticlerical y progresista. Et voilà, este es el primer cimiento del socialismo, aunque todavía le falta mucho para ser marxista. Contrastemos lo visto con la obra de los autores que Engels llamó los tres grandes socialistas utópicos. En el caso de Saint-Simon, él propuso un nuevo cristianismo, un nuevo espíritu científico e industrial que renueve los corazones humanos. Una élite de científicos e industrialistas podría planificar y dirigir la economía de manera que se pueda emancipar a las clases más pobres y se viva en una sociedad de bienestar. Aunque él no vio necesario abolir la propiedad, propuso eliminar la herencia. Para Charles Fourier, la solución estaba en los falansterios, comunidades de hasta 1620 personas donde no había propiedad privada, salarios ni mercado. En cuanto a su estructura, estaba minuciosamente planeado cada detalle. En una llamada etapa armónica, se profetizaba que la comunidad superaría todo sufrimiento e injusticia humana. Sus ideas no fueron muy populares en Europa, pero en Estados Unidos se hicieron más de 40 falansterios, aunque ninguno duró más de 2 años. En el caso de Robert Owen, él veía que existía una trinidad del mal que podía explicar todos los problemas de la humanidad: la religión, el matrimonio y la propiedad privada. Esas eran sus palabras escritas en la Declaración de la Independencia Mental en 1826. Owen, uno de los empresarios más importantes de Manchester, era un filántropo y se preocupaba mucho por el bienestar de sus empleados. Bajo la idea de diseñar una comunidad perfecta, Owen compró un pueblo en Indiana, Estados Unidos, que sería el comienzo para regenerar la humanidad. El experimento en esta colonia, llamada New Harmony, se basó en la propiedad colectiva, la redistribución de la producción y la igualdad de sus miembros. Owen volvería a Inglaterra, donde organizaría reuniones socialistas para debatir e intercambiar ideas. A una de estas reuniones solía asistir el joven Friedrich Engels, cuyos artículos periodísticos llamaron la atención de otro joven alemán, llamado Karl Marx, lo que daría por comienzo a una gran amistad. Los jóvenes Marx y Engels, observadores y estudiosos del amanecer socialista que ocurría en Francia e Inglaterra, no tardaron en calificarlo de mediocre, fantasioso y utópico. Para ellos, el socialismo debía ser científico, necesitaba un nuevo corpus, una teoría filosófica, política, económica, antropológica y sociológica que legitime todo el pensamiento socialista. Para lograr esto, Marx y Engels agregarían al marco conceptual nuevas ideas, inspiradas principalmente de 4 autores: el método dialéctico de Friedrich Hegel, el materialismo de Ludwig Feuerbach y la teoría del valor-trabajo, articulado en la obra de Adam Smith y David Ricardo. Así surgía un nuevo enfoque.
Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Lo que queremos es suprimir ese triste modo de apropiación que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y no viva sino en tanto lo exigen los intereses de la clase dominante. El proletariado se servirá de su supremacía política para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado en clase directora, y para aumentar rápidamente la cantidad de fuerzas productivas. La historia es entonces la lucha de clases. La sociedad entera puede reducirse a este determinismo económico. Nadie ni nada escapa a ello. Todo está construido sobre la estructura económica. Los capitalistas explotan a los trabajadores por medio de la plusvalía, un concepto derivado de la teoría valor-trabajo que había desarrollado Johann Karl Rodbertus y sugería que los capitalistas le robaban a los obreros un porcentaje de su trabajo en forma de beneficio empresarial. Esta explotación lleva a la historia a una inevitable revolución del proletariado que nos permitirá alcanzar una sociedad sin clases, sin propiedad privada de los medios de producción, sin dinero, sin patria y sin religión, donde se trabaje de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Marx y Engels no profundizaron en cómo se organizaría esa sociedad, pero se basarían en el elemento central del socialismo, la planificación y dirección deliberada de la vida social y económica. Entre las 10 propuestas que ellos presentan en el Manifiesto Comunista, algunas de ellas son la expropiación de la propiedad de la tierra y su empleo como renta para los gastos del Estado, fuertes impuestos progresivos, la supresión del derecho de herencia, confiscación de la propiedad privada de todos los emigrantes y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo, y la centralización del transporte en manos del Estado. La influencia del pensamiento de Marx y Engels crecía enormemente, y aparecieron sucesores como Antonio Labriola, Franz Mehring, Karl Kautsky y Georgi Plejánov, que profundizaron muchos elementos que sus mentores habían tocado solo superficialmente. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Algunos notables marxistas comenzaban a ver fallas y acusaban que la teoría de Marx era falaz y tenía contradicciones. Ellos notaban que la catástrofe del capitalismo y la progresiva pauperización de los trabajadores que Marx había predicho era exactamente lo opuesto a lo que estaba ocurriendo, por lo que no había otra opción que replantearse todo. Cuando Engels fallece, nace el revisionismo marxista, encabezado principalmente por Edward Bernstein. Estos criticaron fuertemente el determinismo económico e histórico que veían como un dogma ilógico, la reducción de los problemas a la lucha de clase y la idea de la revolución para alcanzar el socialismo. Marxistas y no marxistas comenzaron a dirigir sus críticas a ciertas bases erróneas de las cuales Marx había erguido todo su análisis. La crítica de los errores y desaciertos filosóficos y económicos en los cuales se construyó la teoría marxista pueden ser arduos de exponer, ya que Marx, usando la dialéctica hegeliana, creía que la historia evolucionaba e iba pasando de etapa a etapa por medio de tesis, antítesis y síntesis. Para Marx, la revolución era una causalidad científica, no el producto de la violencia y el terrorismo de un grupo de guerrilleros.